La codicia, amigos míos, tiene un olor particular. No es el olor a dinero nuevo, ni a la piel de un coche de lujo. Es un olor sutil, a tierra húmeda, a algo que se pudre lentamente bajo la superficie. Y mi casa, en los últimos meses, comenzó a apestar a eso. La fuente del hedor era mi hijo, Ricardo, y su esposa, Vanessa. Ya no me visitaban, me inspeccionaban. Sus miradas no eran de afecto, sino de avalúo. Medían los muebles, la platería, las paredes de la casa, como si calcularan el valor de mi inventario incluso antes de mi fallecimiento. Yo, Jorge, un hombre que trabajó toda la vida como ingeniero civil, que construyó puentes y edificios, ahora me veía reducido a un obstáculo. Un obstáculo de 80 años entre mi hijo y la vida de lujo que él creía merecer. La campaña comenzó de forma sutil, con folletos de condominios de lujo dejados por casualidad sobre la mesa de centro, con suspiros de Vanessa al ver en la televisión la casa de un millonario. ¿Te imaginas, Ricardo, vivir en un lugar así, sin preocuparse por nada? Y miradas largas y pesadas en mi dirección, que decían sin palabras: «¿Y entonces, papá? ¿Hasta cuándo?». Me hice el desentendido. Les ofrecía café, preguntaba por el nieto, cambiaba de tema. Amaba a mi hijo, o mejor dicho, amaba el recuerdo del niño que crié, y por amor a ese recuerdo, soportaba la presencia del hombre ambicioso en que se había transformado. Pero la paciencia de Ricardo era corta. Su deuda, por lo que sospechaba, era larga. La sutileza terminó una tarde de domingo. Llegó solo, lo cual era raro, y traía en la mano no un folleto, sino un contrato. «Papá, sé que a usted no le gusta hablar de esto, pero tenemos que ser prácticos», dijo, la voz untada con una falsa madurez. Vanessa y yo encontramos la casa de nuestros sueños. Una oportunidad única. Pero para dar el enganche, necesitamos mi herencia, o al menos una parte de ella, por adelantado. Lo miré, impactado por la audacia. «Ricardo, así no funcionan las cosas. La herencia es para cuando yo ya no esté aquí. El dinero que tengo es para mi vejez, para mis cuidados, para mi paz». «Pero usted tiene más de lo que necesita», replicó, la máscara de buen chico comenzando a resbalar. «Usted vive una vida sencilla. No viaja, no compra nada. Ese dinero está parado, papá, parado, mientras nuestra vida, la vida de su nieto, podría ser transformada». Mi respuesta es no, Ricardo. No voy a liquidar mi patrimonio para financiar un lujo para ti, dije, la voz firme. Y entonces, el barniz se rompió. Su rostro se transformó, la frustración dando paso a una rabia que me era desconocida. «¿Lujo? Usted llama lujo a que yo quiera darle una vida mejor a mi familia. He trabajado duro toda mi vida», gritó. «Una mentira». Vivía saltando de un empleo a otro, siempre en busca de un atajo hacia el éxito. «Yo también trabajé, Ricardo, y por eso junté lo que tengo», respondí, y fue ahí que explotó. Se levantó, el rostro rojo, las venas del cuello hinchadas. Apuntó con el dedo a mi pecho. «Usted me lo debe», berreó, la voz resonando en la sala que un día fue de su madre. «Es su obligación, es su deber como padre». Deber, obligación, deuda. Las palabras me golpearon como piedras. No veía mi patrimonio como el fruto de mi sudor, sino como una deuda que yo tenía con él, por el simple hecho de haberlo traído al mundo. Y la palabra padre, esa dolió más que todas. Padre. En ese instante, la compuerta de una duda antigua, una duda que mantuve encerrada en el sótano más oscuro de mi alma por más de 50 años, se reventó. El recuerdo me invadió. Lucia, mi difunta esposa, regresando de un largo viaje, meses antes de quedar embarazada de Ricardo, fue a visitar a una tía enferma en el sur. Se quedó casi 2 meses. Cuando volvió, estaba diferente, distante. Había una tristeza en sus ojos que nunca me explicó. Yo,
En mi juventud y amor ciego, no hice las preguntas correctas. Y cuando llegó la noticia del embarazo, la alegría del momento sofocó la extrañeza. Pero la duda, como una semilla terca, se quedó ahí, enterrada. Los comentarios de la familia, a lo largo de los años. Qué chistoso, Ricardo no se parece en nada a ti, Jorge. Tiene los ojos de Lucia, pero el resto... ¿A quién salió? Ignoré todo. Ignoré la semilla, ignoré los comentarios. Elegí ser padre. Amé a ese niño, lo crié, invertí en él cada gota de mi amor y de mi dinero. En parte, quizás, como una forma de aplastar esa duda, de demostrarme a mí mismo que la sangre no importaba. Pero ahora, con ese hombre gritando frente a mí, exigiendo el deber de padre, como un acreedor cobra una deuda, la duda regresó. Y regresó con la fuerza de un monstruo. Lo miré. Al hombre enfurecido en mi sala, y por primera vez no vi a mi hijo. Vi solo a un extraño codicioso. Mi expresión debió haber cambiado, porque él retrocedió un paso, sorprendido por mi súbita calma. Tienes razón, Ricardo, dije, la voz peligrosamente serena. Tienes toda la razón. Un asunto de herencia es un deber, y es hora de que lo resolvamos, de una vez por todas. Me miró, desconfiado, pero la codicia en sus ojos superó la sorpresa. Vio mi aparente rendición como una victoria. ¿En serio, papá? Muy en serio, respondí. Agenda una reunión. Tú, yo y Vanessa, la próxima semana. Y vamos, como dijiste, a resolver el asunto de tu herencia. Sonrió, el rostro iluminándose con el triunfo. Sabía que entendería, papá. Usted es el mejor padre del mundo. Salió de mi casa exultante, ya haciendo planes, llamando a su esposa para anunciar la victoria. Y yo me quedé ahí, parado en medio de la sala. El mejor padre del mundo. No tenía idea de que, al invocar el deber de padre, no había garantizado su herencia. Había accionado el gatillo de su propia destrucción. Porque, antes de resolver el asunto de la herencia, yo necesitaba, en secreto, resolver el asunto de la paternidad. Y ya sabía exactamente cómo lo haría. Me llamaron padre para cobrar una deuda, sin saber que la paternidad era lo único que no podía garantizar. Quédate conmigo en esta historia y dime qué harías si la mayor certeza de tu vida estuviera a punto de ser deshecha por una simple prueba. Cuéntame desde qué ciudad me acompañas, porque la verdad, a veces, es la más fría y cortante de las herencias. La semana que siguió a mi supuesta rendición fue una de las más extrañas de mi vida. La guerra abierta de gritos y exigencias dio paso a una paz podrida, una tregua tensa, donde cada gesto de amabilidad era una maniobra táctica. Ricardo y Vanessa, creyendo haber ganado la batalla, iniciaron una ofensiva de encanto. De repente, me convertí en el centro de su universo. Papá, ¿durmió bien? ¿Quiere que le lleve el café a la cama?, preguntaba Ricardo por la mañana, con una solicitud que nunca tuvo en 50 años de vida. Suegrito, hice ese pan de elote que tanto le gusta. ¿Recuerda?, decía Vanessa, poniendo una generosa rebanada en mi plato, los ojos brillando con la expectativa de la recompensa futura. Me trataban como a un rey a punto de abdicar. Cada halago era un recordatorio del precio que esperaban que pagara. Y yo, el viejo actor, desempeñaba mi papel con una perfección melancólica. Sonreía, agradecía, comía el pan, aceptaba el café, y con cada gesto de falsa bondad que recibía, la herida en mi pecho se ahondaba y la certeza de mi decisión se volvía más afilada. No me amaban, cortejaban mi testamento. Mientras ellos vivían la euforia de la victoria inminente, yo vivía la agonía de mi misión secreta. Necesitaba la prueba, necesitaba una muestra del ADN de Ricardo, pero ¿cómo obtenerla sin levantar sospechas? La respuesta, lo sabía, estaba en el pasado. En el cuarto que un día fue suyo. Usé mi supuesta senilidad como disfraz. Una tarde, mientras estaban en la sala viendo catálogos de decoración para la casa nueva, me levanté de mi sillón con aire confundido. Dios mío,
¿Dónde guardé esos álbumes de fotos antiguos? Dije en voz alta, para nadie en particular. Los del bautizo de Ricardo. A Lucia, mi difunta esposa, le encantaban esas fotos. Creo que los guardé en ese desorden del cuarto de huéspedes hace años. Mi cabeza ya no retiene nada. Yo se los traigo, papá, se ofreció Ricardo al instante. No, mijo, no. Deja que yo mismo busque. Es bueno para ejercitar la memoria, respondí, dirigiéndome ya al pasillo. El antiguo cuarto de Ricardo era un santuario de su juventud, un museo de mis esperanzas. Entré y el olor a polvo y a tiempo me golpeó. Las paredes aún tenían las marcas del póster de su equipo de fútbol. En el estante, trofeos de natación y medallas de judo acumulaban polvo. Abrí el armario. Ahí dentro, en cajas, estaba la vida que dejó atrás. Cuadernos de la escuela, cómics, una guitarra con una cuerda rota. Cada objeto era una punzada de nostalgia. Mientras rebuscaba en las cajas, fingiendo buscar los álbumes, el recuerdo del regreso de Lucia, de aquel fatídico viaje, me asaltó con una fuerza brutal. Recuerdo esperarla en el portón. Bajó del taxi, más delgada, con una sombra en los ojos. La abracé, pero su cuerpo estaba rígido, distante. Esa noche en la cama se giró hacia el otro lado. Estoy cansada del viaje, Jorge, fue todo lo que dijo. El cansancio duró semanas, meses, un cansancio del alma que le impedía mirarme a los ojos. Y entonces, la noticia del embarazo. Lloré de alegría. Ella sonrió, una sonrisa débil que no alcanzó sus ojos tristes. En la fiesta para anunciar el embarazo, mi suegra, una mujer de lengua afilada, miró mi retrato en la pared y dijo, riendo, «Gracias a Dios el niño va a sacar la belleza de la familia de Lucia, porque si depende de la sangre de los Almeida». Todos rieron. Yo reí también, pero la broma, como una astilla, se quedó alojada en mi corazón. Mi búsqueda continuó. Abrí un cajón de la vieja cómoda de Ricardo, y ahí, en el fondo, debajo de un montón de cartas de antiguas novias, lo encontré. Un cepillo para el cabello, uno de esos de plástico, azules, que usaba en la adolescencia para peinarse el copete. Y atrapados en las cerdas, casi como un milagro, todavía había docenas de cabellos oscuros. Mi corazón se disparó. Con manos temblorosas, saqué una pequeña bolsa de plástico del bolsillo que ya había traído preparada. Con la ayuda de unas pinzas que también traje, retiré cuidadosamente cada cabello y lo sellé dentro de la bolsa. Era un acto íntimo, una violación. Estaba robando una parte de su pasado para poder dinamitar nuestro futuro. Y, al sostener esa pequeña bolsa, sentí el peso de 50 años de duda. Mientras miraba el cepillo, la imagen de Ricardo, niño, enfermo, con fiebre alta, me vino a la mente. Debía tener unos 7 años. Pasamos la noche en vela, Lucia y yo, turnándonos con los paños de agua fría. De madrugada, Lucia, exhausta, se fue a dormir. Yo me quedé, sosteniendo la mano pequeña y caliente del niño. Dormía, el rostro sudoroso, sereno, y recuerdo haber mirado sus rasgos, tan diferentes a los míos, y haber sentido la duda, esa serpiente fría, enroscarse en mi pecho. Pero enseguida sentí una ola de amor tan abrumadora, tan incondicional, que aplastó a la serpiente. «No importa», le susurré al niño dormido, «no importa de dónde viniste, eres mi hijo, y voy a amarte y a protegerte siempre». Y cumplí esa promesa. La cumplí con cada ladrillo de su educación, con cada noche mal dormida, con cada sacrificio que hice. Elegí ser su padre, con todo mi corazón. Y él, ahora, elegía ser mi verdugo. Antes de salir del cuarto, mis ojos fueron atraídos por un viejo radio de buró que le regalé. Y el recuerdo final, el más doloroso, me golpeó. Lucia en su lecho de muerte, la respiración débil, los ojos ya distantes. Sostuvo mi mano, la fuerza casi inexistente. «Jorge», susurró, la voz un hilo. «Sobre Ricardo, él no...». Tosió, una tos seca,
e intentó de nuevo. Perdóname, por... Y entonces se fue, dejando atrás una frase suspendida en el aire, una confesión inacabada que se convirtió en mi sentencia de duda perpetua. Salí del cuarto, la pequeña bolsa de plástico quemando en mi bolsillo. En la sala encontré a Ricardo y Vanessa, sonriendo en el celular, probablemente viendo fotos de la casa que comprarían con mi dinero. ¿Encontró papá?, preguntó Ricardo sin apartar los ojos de la pantalla. Encontré, mijo, respondí. Encontré mucho más de lo que estaba buscando. A la mañana siguiente, dije que necesitaba ir al centro a resolver unos asuntos de mi jubilación. Era la excusa perfecta. Fui al laboratorio que ya había investigado en Internet, uno de los más modernos del país. Entregué el sobre con mi muestra de saliva y la pequeña bolsa con los cabellos. Es para una prueba de paternidad, confidencial, le dije a la recepcionista. Al salir de ahí y caminar bajo el sol intenso, supe que ya no había vuelta atrás. El resultado llegaría en 5 días. 5 días que decidirían el resto de mi vida. Había lanzado los dados. Ahora, solo quedaba esperar a ver cómo caerían. Los 5 días siguientes fueron los más largos y silenciosos de mi existencia. Me movía por la casa como un sonámbulo, desempeñando mi papel de padre dócil y olvidadizo. Pero por dentro, era un hombre en suspenso. Vivía en un purgatorio, atrapado entre 2 realidades posibles, 2 versiones de mi propia vida. En la primera, mi hijo era mi sangre y su codicia era una falla de carácter, una herida dolorosa en nuestra historia compartida. En la segunda, era un extraño que crié como mío, y su codicia era la de un forastero, un usurpador. No sabía cuál de las 2 verdades dolería más. Ricardo y Vanessa, ajenos a mi tormento, vivían en un estado de euforia contenida. La reunión de la herencia era el único tema de sus conversaciones susurradas. Me trataban con un cuidado exagerado, como si yo fuera un objeto de porcelana frágil que no querían que se rompiera antes de tiempo. Me traían el periódico, llenaban mi taza de té, preguntaban por mi sueño. Cada gesto de falsa bondad era un recordatorio de lo que realmente querían. Mientras esperaba el veredicto del laboratorio, no me quedé de brazos cruzados. Un hombre que pasó su vida construyendo puentes sabe que los cimientos lo son todo. Y los cimientos de mi próximo acto debían ser sólidos como una roca. El martes, usé la excusa de una cita médica para salir de casa e ir al encuentro de mi abogado, un hombre serio y competente llamado licenciado Camargo. En su silencioso despacho, no le conté toda la verdad. No estaba listo para dar voz a mi duda más profunda, pero le di lo suficiente. Licenciado, comencé. Mi hijo me ha estado presionando agresivamente por una herencia anticipada. La situación se ha vuelto insostenible, y eso me ha forzado a reevaluar toda mi planificación sucesoria. Entiendo, don Jorge. Es más común de lo que se imagina, desafortunadamente, respondió con aire profesional. Por eso, necesito que prepare un nuevo testamento para mí, pero con una particularidad. Necesito 2 versiones, un testamento A y un testamento B. La elección entre ellos dependerá de una información familiar muy delicada que estoy por recibir en los próximos días. El abogado me miró, la curiosidad brillando detrás de sus lentes. Una disposición testamentaria condicional. Interesante. Prosiga. El testamento A, expliqué, la voz firme, debe redactarse considerando que mi hijo Ricardo es mi heredero legítimo. En esta versión le dejaré exactamente lo que la ley me obliga, la porción legítima, 50% de mi patrimonio, ni un centavo más. La otra mitad, la porción disponible de mi herencia, será donada íntegramente a la Fundación de Investigación Médica en memoria de mi esposa, Lucia, quien padecía una enfermedad rara. Será una lección sobre los límites de la codicia, pero respetando aún el lazo de sangre. El Lic Camargo tomaba notas, asintiendo con la cabeza en aprobación. El testamento B, continué,
y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al verbalizar la posibilidad. Será diferente. Se redactará bajo la premisa de que la información que recibiré confirma que Ricardo no es mi heredero biológico y por lo tanto no es mi heredero forzoso ante la ley. En ese caso, la ley le da total libertad, don Jorge, dijo el abogado en voz baja. Lo sé, y en esta versión, Ricardo no recibirá nada. Cero. El 100% de todo lo que poseo, la casa, las inversiones, los ahorros, será dejado en su totalidad a la Fundación de Investigación Médica en memoria de Lucia. Que el fruto de mi trabajo sirva para salvar otras vidas, ya que no pudo salvar el carácter del hombre que crié. El abogado dejó de escribir y me miró durante un largo momento. Había respeto en su mirada. Don Jorge, sea cual sea la información que espera, sepa que ambos testamentos estarán listos y esperando su decisión final. Es usted un hombre de un coraje y una claridad admirables. Salí de su despacho con un peso menos sobre los hombros. No sabía cuál sería el futuro, pero estaba preparado para él. Ambos caminos llevaban a una forma de justicia. La espera, sin embargo, era una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada correo que llegaba a mi computadora me paralizaba el corazón. Ricardo y Vanessa, en su feliz ignorancia, ya habían elegido la casa nueva, ya hablaban con decoradores. Vivían en un futuro que quizás no existía. El viernes por la mañana llegó el correo. El remitente era Laboratorio Genoma. El asunto, resultado de su prueba de paternidad confidencial. Me quedé mirando la pantalla por un tiempo que pareció una eternidad. Mi vida entera, mis certezas, mis dolores, todo estaba contenido en ese archivo digital. Con mano temblorosa, hice clic para abrir el anexo. El documento era técnico, lleno de gráficos y términos científicos que no entendía. Pero mis ojos buscaron lo único que importaba. La conclusión, la última línea de la página. Y ahí estaba, impreso en negritas, el fin de 50 años de duda y el comienzo de una nueva y terrible verdad. Con base en los marcadores genéticos analizados, la probabilidad de paternidad del presunto padre, Jorge de Almeida, en relación al hijo, Ricardo Alves, es de 0.0%. El presunto padre queda, por lo tanto, excluido de la paternidad biológica. Excluido. Leí la frase 1, 2, 10 veces. 0.0%. No era una posibilidad, era una certeza. La semilla de la duda, que había intentado aplastar con amor y dedicación durante toda una vida, finalmente había germinado. Y el árbol que nació era un árbol de ramas secas, de raíces de mentira. No grité, no lloré. La reacción fue un silencio profundo, vasto, como si todo el sonido del universo hubiera sido absorbido dentro de mí. El hombre que crié, el niño cuyas rodillas raspadas curé, el joven cuyo título universitario pagué, no era mi hijo. La deuda que vino a cobrarme era de un fantasma, de otro hombre que ni siquiera conocía. Y en medio de ese silencio, en medio del dolor de tener mi vida reescrita por una sola frase, sentí algo más. Un alivio, una liberación terrible, pero innegable. La obligación, el deber de padre que me echó en cara, se había desintegrado. El lazo de sangre, que intentó usar como un arma para extorsionarme, no existía. Con una calma que me asustó a mí mismo, tomé el teléfono. El primer número que marqué fue el del LIC. Camargo. Licenciado, habla Jorge. La información llegó, dije, la voz firme como una roca. Puede romper el testamento A. Protocolice el testamento B para ayer. Entendido, don Jorge, respondió el abogado comprendiéndolo todo por mi tono de voz. Mis condolencias y mis felicitaciones. Colgué y marqué el segundo número, el de Ricardo. Contestó al primer timbrazo, la voz llena de una alegría ansiosa. Papá, qué bueno que llama. Justo iba a llamarle, Vanessa y yo. Ricardo, lo interrumpí. La reunión sobre tu herencia.
Será mañana, a las 10 de la mañana, aquí en casa. Preséntate. Es impostergable y trae a Vanessa. Colgué antes de que pudiera decir una palabra. Esa noche me senté en mi estudio. Sobre el escritorio había 2 documentos: el resultado de la prueba de ADN y una copia de mi nuevo, y ahora único, testamento. La verdad y la consecuencia. Ya no era un hombre en duda, era un hombre libre, un hombre armado con la verdad. Y mañana, finalmente, estaría en paz. La atmósfera en mi casa, en los días previos a la reunión de la herencia, era la de una fiesta de lujo a punto de ocurrir. Ricardo y Vanessa flotaban por las habitaciones, embriagados por una victoria que consideraban ya garantizada. La codicia les daba una energía febril. Sus celulares no paraban. Eran llamadas al agente inmobiliario de la casa de lujo, a agencias de viajes, a concesionarios de coches importados. Ya no planeaban el futuro, lo gastaban por adelantado. Yo, el supuesto financiador de esa fiesta, era tratado con la condescendencia reservada a un viejo tonto que ya había cumplido su propósito. Me rodeaban con un cuidado pegajoso, una atención que era más insultante que el desprecio anterior. «Papá, ¿está cómodo? ¿Quiere un cojín en la espalda?», preguntaba Ricardo, mientras al mismo tiempo le mostraba a Vanessa en la tablet la foto de un convertible alemán. «Suegrito, le hice un té de manzanilla para que se relaje. Necesita estar bien descansado para nuestro gran día», decía Vanessa, con la misma voz que usaría para calmar a un niño antes de llevarlo al dentista. Hablaban de mí, frente a mí, como si yo fuera un objeto o un concepto. «Después de que resolvamos todo con mi papá, lo primero que haremos es dar el enganche de la casa», decía Ricardo. «Se va a poner tan feliz de saber que su sacrificio nos aseguró un futuro tan brillante». El sacrificio, la palabra que usaban para describir lo que, para ellos, era una mera transacción bancaria. No tenían idea del verdadero sacrificio, el de un hombre que pasó 50 años aplastando una duda en nombre del amor. Yo observaba todo con una calma que los intrigaba, pero que ellos, en su arrogancia, interpretaban como la resignación de la senilidad. Veían a un viejo derrotado. No veían al hombre que poseía la verdad encerrada en un sobre, una verdad tan poderosa que podía redefinir el pasado y aniquilar su futuro con una sola frase. La apoteosis de su presunción ocurrió 2 días antes de la reunión. Llegaron a casa acompañados de una mujer elegante, de risa fácil y mirada calculadora. «Papá, esta es la arquitecta Ingrid, quien va a decorar nuestra casa nueva», anunció Ricardo con orgullo. Y en mi sala, sobre la mesa de centro que Lucia y yo compramos en nuestro 10º aniversario de bodas, abrieron el plano de la mansión que pretendían comprar con mi dinero. «Aquí, papá, será nuestra recámara», decía Vanessa señalando el papel, «con un vestidor inmenso y un baño con jacuzzi. Y aquí el cuarto de nuestro futuro hijo. Y este, con vista a la alberca, será el cuarto de huéspedes para cuando mis papás vengan de visita». Describían cada habitación, cada detalle de lujo, cada extravagancia. Los escuchaba en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando. La arquitecta, percatándose de mi presencia, preguntó, por mera educación: «¿Y su papá, Ricardo? ¿Dónde se quedará en la casa nueva? ¿Habrá un cuarto adaptado para él?». Ricardo y Vanessa se miraron, y Ricardo soltó una risita, como si la pregunta fuera absurda. «Ah, arquitecta Ingrid, no se preocupe por mi papá», dijo, con un tono conspirador. «Para él tenemos un plan aún mejor, un lugar tranquilo, en el campo, donde podrá descansar, con gente de su edad, sin las preocupaciones de una casa grande. Ya se está arreglando todo. Su comodidad y su tranquilidad son nuestra prioridad». Estaban discutiendo mi internamiento en un asilo con la misma naturalidad con la que discutían el color de las cortinas, y lo hacían frente a mí, en mi casa, usando mi futuro como la justificación final para la apropiación de mi patrimonio.
Ese fue el momento en que la última chispa de compasión que podría sentir por Ricardo se extinguió. No era solo codicioso, era cruel. La noche antes de la reunión decidieron celebrar. Pidieron la cena más cara de la ciudad a domicilio y abrieron una botella de vino que costaba más que mi pensión mensual. «Un brindis, mi amor», dijo Ricardo levantando la copa hacia Vanessa, «por nuestro futuro y por el deber de mi padre, que, aunque tardó, finalmente entendió que su mayor función es garantizar nuestra felicidad». Brindaron, las sonrisas anchas, los ojos brillantes. Estaban en la cima de su triunfo, al borde del abismo, y no tenían la menor idea. Me retiré a mi estudio, el único lugar de la casa que aún no habían demolido mentalmente. Me senté en mi escritorio. El mundo de ellos estaba hecho de planes, de proyectos, de números, y el mío, ahora también. De un cajón con llave, saqué 2 documentos. Los puse uno al lado del otro, bajo la luz de la lámpara. El primero era el resultado de la prueba de ADN. Frío, científico, impersonal. Las palabras exclusión de paternidad y el 0.0% parecían gritar en el silencio del cuarto. La verdad desnuda y cruda. El segundo documento era una pequeña fotografía, amarillenta por el tiempo. Yo, con 20 y pocos años, sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos. Ricardo. Recuerdo ese día, la sensación abrumadora de amor y de responsabilidad. Recuerdo haber mirado ese pequeño rostro arrugado y haber jurado protegerlo para siempre. Miré de la foto a la prueba, del amor incondicional a la verdad biológica, y sentí una tristeza profunda, no por mí, sino por el bebé de la foto, el niño inocente que se perdió en algún lugar del camino y se transformó en el hombre codicioso que celebraba en la sala de al lado. «Cumplí mi deber contigo, mi niño», le susurré a la foto. «Amé y crié al hijo de otro hombre como si fuera mío, con cada fibra de mi ser. El deber de un padre es dar amor, y eso te lo di. Pero el deber es una vía de doble sentido. Y mañana aprenderás, de la manera más dura posible, lo que sucede cuando un hijo falla en cumplir su único deber, el de honrar el amor que recibió». Guardé la fotografía. Dejé el resultado del ADN sobre el escritorio, junto a la copia de mi nuevo y ahora único testamento. Estaba listo. El escenario estaba montado. Y el protagonista de la tragedia, ebrio de vino y de victoria, apenas podía esperar su entrada para salir a escena. La mañana de la reunión de la herencia amaneció clara y fría. Me vestí con una calma deliberada. Elegí un suéter gris, sencillo, y un pantalón de pana. No era ropa de celebración, ni de luto. Era la ropa de un hombre que simplemente iba a decir la verdad. Preparé el escenario en mi sala. Acomodé 3 sillones en un triángulo, el mío y 2 para ellos frente a mí. Sobre la mesita de centro coloqué solo un objeto, un único sobre blanco, sellado. Llegaron puntualmente a las 10 como si fueran a una junta de negocios de la que saldrían victoriosos. Ricardo llevaba un saco que nunca le había visto, claramente caro. Vanessa, un vestido elegante y un collar de perlas. Traía en las manos una caja de bombones importados. «Buenos días, suegrito», dijo, entregándome la caja con una sonrisa radiante. «Un pequeño dulce para endulzar nuestro gran día». «Gracias, Vanessa, pero me temo que el día de hoy no será dulce», respondí, la voz serena, y su sonrisa vaciló por un instante. Los invité a sentarse. Se acomodaron, la impaciencia brillando en sus ojos, ansiosos por el inicio de la transacción. Ricardo, incapaz de contenerse, fue el primero en hablar, saltándose cualquier preámbulo. «Papá, qué bueno que decidió ser razonable. Como discutimos, Vanessa y yo ya tenemos la casa elegida. El agente inmobiliario solo está esperando el anticipo para cerrar el trato. Así que, si podemos ir directo al grano». «Al grano», repetí en voz baja. «Sí, es exactamente a donde vamos». Me acomodé en mi sillón, uní las puntas de los dedos y los miré fijamente.
uno por uno. Ignoré la codicia ansiosa en sus rostros y comencé mi monólogo, no para ellos, sino para el recuerdo de Lucia, para mi propia conciencia. Antes de discutir sobre números, sobre propiedades, comencé. Me gustaría hablar de una palabra que usaste en nuestra última conversación, Ricardo. Una palabra que no se me ha quitado de la cabeza. Deber. Me dijiste que era mi deber como padre darte esta herencia. Se miraron, aburridos. Para ellos, esto era un sermón innecesario antes de la recompensa. Y pasé la última semana reflexionando profundamente sobre eso, sobre qué es el deber de un padre. Continué, y recordé las noches que pasé en vela junto a tu cama, cuando tenías asma. Recordé haber vendido mi coche, mi único bien de valor en ese entonces, para pagar el curso que te metió en la universidad. Recordé cada sacrificio, cada renuncia, cada ladrillo que puse en tu educación y en tu bienestar. Y lo hice todo no por deber, sino por amor, un amor que creía incondicional. Papá, sabemos que fue un gran padre, interrumpió Ricardo, la impaciencia venciendo a la farsa. Estamos muy agradecidos, pero con todo respeto, ¿podemos acelerar las cosas? ¿Acelerar? Dije con una sonrisa triste. Has pasado 50 años en esta casa, Ricardo. Creo que podemos dedicar 5 minutos a entender lo que eso significa, ¿no te parece? Me incliné hacia adelante, la voz ahora más baja, más intensa. Viniste hoy a cobrar una deuda, la deuda de un padre. Y después de mucho reflexionar, estoy de acuerdo contigo. Una deuda, una vez invocada, debe pagarse. Pero tu premisa, mi estimado, tu cobro entero, se basa en un único y fundamental pilar, en una única y fundamental verdad. Hice una pausa. El aire en la sala estaba pesado, eléctrico. Ya no parecían tan seguros. Mi calma los estaba desarmando, confundiendo. Para que haya un deber de padre, dije articulando cada sílaba, es necesario antes que nada que haya un hijo. La confusión en sus rostros se ahondó. No entendían a dónde quería llegar. Viniste esperando un cheque, Ricardo, un documento del banco, una transferencia, dije tomando el sobre blanco de la mesa. Pero tu verdadera herencia, lo único que tengo la obligación de darte después de hoy, es la verdad. Y está aquí dentro. Le extendí el sobre. Ábrelo, es tuyo. Dudó. Miró a Vanessa, quien se encogió de hombros, igualmente perdida. Con las manos un poco temblorosas, tomó el sobre. La codicia aún luchaba contra el presentimiento. Lo abrió, esperando quizás una carta, una declaración, un último sermón antes del dinero. Y entonces sacó el papel. Observé su rostro. Fue una transformación en cámara lenta. La confusión inicial al ver el logo del laboratorio. El ceño frunciéndose al tratar de descifrar los términos técnicos, los marcadores genéticos, y luego sus ojos bajando a la última línea de la página. La línea final. La conclusión. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó. No fue un grito, fue un colapso silencioso. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa. La mano que sostenía el papel comenzó a temblar violentamente. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió. Vanessa, impaciente, le arrebató el papel de la mano, y vi la misma transformación en ella. El shock, la negación, y luego el puro horror, cuando sus ojos encontraron la misma frase. Probabilidad de paternidad 0.0%. Ricardo finalmente levantó la mirada hacia mí. Su rostro era el de un extraño, una máscara de dolor y desorientación. ¿Qué? Susurró, la voz un hilo. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de broma cruel? Me levanté. Por primera vez, me sentí más alto que él, más fuerte. La verdad me había dado una estatura que el amor ciego nunca me dio. No, Ricardo, no es una broma, dije. La voz tranquila pero con el peso de un juez dictando una sentencia. Es la verdad que tu madre no tuvo el valor de contarme en vida.
y que yo pasé 50 años con demasiado miedo para descubrir. La verdad que tú, con tu codicia, me obligaste a buscar. Caminé hacia él, que aún estaba sentado, paralizado, el papel temblando en sus manos. Me detuve frente a él. «Viniste aquí hoy a cobrar la deuda de tu padre», dije, y mis palabras fueron las más duras y las más liberadoras que he pronunciado jamás. Y después de mucho reflexionar, estoy de acuerdo en que una deuda debe pagarse al acreedor correcto. Hice una pausa final, mirando profundamente a los ojos del hombre que crié. Resulta que yo no soy él. Por lo tanto, la deuda no existe. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo partiéndose, el sonido de toda una vida de mentiras deshaciéndose en polvo. Ricardo miraba el papel, luego a mí, y de vuelta al papel, como si esperara que las palabras cambiaran. Y Vanessa, Vanessa, no miraba al hombre a su lado con simpatía o con dolor. Lo miraba con el desprecio de quien acaba de descubrir que la inversión de toda una vida era un fraude. No se había casado con el heredero de Jorge de Almeida. Se había casado con un nadie. La reunión de la herencia había terminado. No con el descorche de una botella de champaña, sino con el silencio ensordecedor de una verdad que lo destruyó todo. Y yo, por primera vez en 50 años, era libre. El sonido del sobre cayendo de vuelta sobre la mesa de madera fue el único ruido en el silencio que siguió a mi declaración. Ricardo permaneció catatónico, la mirada fija en el 0.0%, como si esperara que los números, por la fuerza de su voluntad, se reordenaran en una nueva verdad. Pero la verdad, una vez revelada, es terca. Fue Vanessa quien rompió el trance, y no lo hizo con un lamento, sino con la furia de una inversionista que acaba de descubrir que su activo más valioso era un fraude. Se levantó, el rostro desfigurado por la ira, y su furia no se dirigió a mí, fue toda para él. «¿Así que es esto?», siseó la voz cortante. «Toda tu vida hecho una mentira. Me casé contigo. Construí una vida basada en tu apellido, en tu herencia. Y ahora me dices que eres un don nadie». «Vanessa, yo no sabía», susurró él, la voz la de un niño perdido. «¿No sabías?», se rió ella, una risa sin humor, llena de desprecio. «Perdí los mejores años de mi vida esperando una herencia que nunca existió. Sacrifiqué mis propios planes por este futuro, por nada». Tomó la caja de bombones que había traído y en un gesto de furia teatral la arrojó sobre la mesa. Los chocolates se esparcieron, rodando por el suelo como piedras oscuras. «Quédate con tu dulzura, impostor». Y con eso, tomó su bolso, le dio la espalda al hombre con quien compartió su vida y salió, dando un portazo con una fuerza que hizo temblar los cuadros en la pared. Su familia, una sociedad construida sobre la expectativa de mi muerte y mi herencia, acababa de declararse en bancarrota. Ricardo seguía ahí, encogido en el sillón, el hombre que en una sola mañana perdió a su padre, a su esposa y su propia identidad. Lo miré, y por primera vez, no vi al hombre codicioso que me faltó al respeto. Vi solo a un extraño, un hombre digno de lástima. «Todavía hay una última cosa que necesitas saber, Ricardo», dije, la voz ahora más suave, cansada. Levantó la mirada, los ojos vacíos. «Ya que la ley ahora me informa que no poseo herederos forzosos», continué. «Me tomé la libertad esta mañana de finalizar y protocolizar mi nuevo y definitivo testamento». Me miró, sin comprender. Para él, el juego ya había terminado. No entendía que aún faltaba el último movimiento. «Todo lo que construí en esta vida», expliqué, «esta casa que volverá a ser mía por derecho, mis ahorros, mis inversiones, todo será donado íntegramente, tras mi muerte, para la creación de la Fundación de Investigación Médica Lucia de Almeida, en memoria de la mujer que, a pesar de sus debilidades y sus secretos, fue mi compañera y la madre que te crió. Que el fruto de mi trabajo
Ya que no pudo darte una vida de lujo, sirva para encontrar curas, para aliviar el dolor de otras familias. Que mi dinero tenga finalmente un propósito noble. No dijo nada. Solo asintió, derrotado. La última puerta se había cerrado. Ahora, por favor, vete, dije, no con ira sino con el cansancio de quien necesita silencio para empezar a recoger sus propios pedazos. Se levantó, tambaleándose, y salió, dejando atrás el resultado de la prueba de ADN sobre la mesa. El acta de su inexistencia. En los días siguientes, inicié mi propio proceso de sanación. Lo primero que hice fue una larga y dolorosa limpieza. Empaqué todo lo que pertenecía a Ricardo y Vanessa. La ropa, los libros, los vestigios de la vida que construyeron dentro de la mía. Contraté un servicio de fletes y mandé a entregar todo al despacho del abogado de él. Ya no quería ningún rastro de esa mentira bajo mi techo. Y entonces comencé a cuidarme. El dolor de la revelación era inmenso, pero debajo de él había una sensación de libertad que no conocía. La libertad de la verdad. Durante 50 años viví con una pregunta silenciosa, una sombra en mi corazón. Ahora, la sombra se había disipado, y aunque el paisaje que reveló era desolador, era, por primera vez, real. Con la ayuda del Lic. Camargo, inicié los trámites para la creación de la Fundación Lucia de Almeida. Me sumergí de cabeza en el proyecto. Conocí a médicos, investigadores, científicos, gente brillante, dedicada a una causa mayor. Y, al hablar con ellos, al entender el impacto que mi donación tendría, sentí un nuevo propósito florecer dentro de mí. Mi dinero, mi esfuerzo, no se convertiría en coches de lujo y viajes a París. Se convertiría en esperanza, en investigación, en vidas salvadas. Vendí esta casa. Sí, la vendí. Era demasiado grande para mí y estaba cargada de demasiados fantasmas. Compré un departamento más pequeño, moderno, con una hermosa vista al parque. Un lugar sin pasado, donde podría escribir mi futuro. Y con el resto del dinero hice la primera gran donación a la fundación, aún en vida. La vida adquirió un nuevo ritmo. Comencé a asistir a los simposios del hospital, a participar en las reuniones del consejo de la fundación. Me convertí en un filántropo. Yo, Jorge de Almeida, el ingeniero que siempre vivió una vida sencilla y discreta, ahora era parte de algo grande, de algo que trascendía mi propia historia. Y encontré una nueva familia. Una familia de médicos, de pacientes agradecidos, de personas unidas no por la sangre, sino por una causa. Un día estaba en un café, leyendo el periódico, cuando un muchacho se acercó a mi mesa. Era Ricardo. Estaba más delgado, con barba de varios días, la apariencia de un hombre que había envejecido 10 años en uno. «Señor Jorge», comenzó, y el señor fue la primera prueba de que algo había cambiado. «¿Puedo?». Señalé la silla frente a mí. Se sentó. «No vine a pedir nada», dijo en voz baja. Solo quería decir que...». Entendí. Pasé meses enojado, culpándolo a usted, culpando a mi madre, al mundo. Pero después de perderlo todo, empecé a pensar en lo que usted dijo sobre el deber de un padre. Miró sus propias manos. Usted cumplió su deber. Me dio todo, incluso cuando no tenía la obligación biológica. Usted fue mi padre cada día de mi vida. Y yo fui un pésimo hijo. Las lágrimas corrían por su rostro, y por primera vez vi arrepentimiento en sus ojos. «Estoy trabajando», continuó, «en una tlapalería, vivo en un cuarto rentado. Estoy tratando de reconstruirme, y quería que supiera que todos los días recuerdo al padre que tuve, y me avergüenzo del hijo que fui. Es solo eso». Se levantó para irse, y yo, movido por un impulso que no era de razón, sino de un antiguo recuerdo de amor, hablé. «Ricardo». Se detuvo. «Tu padre biológico quizás no te dio un apellido, pero yo te di una educación. Úsala,
Reconstrúyete. Sé un hombre digno del amor que tu madre y que yo te dimos. Esa es la única herencia que importa. Asintió, sin girarse, y se fue. Y supe que esa era nuestra despedida final. Un punto final de paz, de reconocimiento. Hoy vivo una vida tranquila y llena de propósito. La Fundación Lucia de Almeida ya ha financiado 2 investigaciones importantes. Recibo cartas de agradecimiento de familias que han sido ayudadas por los nuevos tratamientos. A veces pienso en Ricardo y en la complejidad de la vida. Pienso que la paternidad no es, de hecho, una cuestión de sangre. Es una cuestión de elección. Yo lo elegí como hijo todos los días de mi vida, y él, en su codicia, eligió dejar de serlo. El mayor deber de un padre no es dejar una herencia material, es dejar un legado de valores. Y a fin de cuentas, de una forma retorcida y dolorosa, fue exactamente eso lo que hice. Mi fortuna no fue para él, pero la lección más dura y quizás la más valiosa, se la entregué en mano. Y esa quizás sea la única herencia que realmente necesitaba. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sale? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.